Les invito a que abran su Biblia en Hechos capítulo 11, por favor. Hechos capítulo 11, por favor. Versículo 26. El calorcito está bueno. Y la comida que se aventaron estuvo buena. Es posible entonces que ahorita su estómago esté sobrecargado, digiriendo, y entonces comiencen a estar arrollados. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, hermanos, importante, que a lo mejor no es nuevo para algunos, pero quizá es importante para otros. Es necesario que lo recordemos. Recuerden que les dije que íbamos a estar hablando de algunos temas que necesitamos recordar para que nosotros los aprendamos, los conozcamos y sepamos presentar defensa de lo que creemos. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice de la siguiente manera: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lo leo una vez más. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El título de este mensaje es: ni católico ni protestante, simplemente cristiano. Ni católico ni protestante, simplemente cristiano. Vamos a estar hablando, hermanos, de algo que es de vital importancia que nosotros consideremos como cristianos que somos. Y déjenme decirle que en este mensaje no se intenta dar armas o pelear con alguien más, sino que es entender la información para que nosotros podamos contestar de manera prudente a las personas cuando se nos interrogue acerca de nuestra fe. Y eso es importante porque quizá lo que voy a hablar para algunos les va a ser molestia. No estoy diciendo de los que estamos aquí, sino que algunas personas puedan molestarse al hablar de los católicos, al hablar de los protestantes, y de ver qué es lo que enseña la palabra de Dios al respecto. Y este tema tiene que ver con el por qué no soy yo católico, por qué no soy protestante, por qué soy simplemente cristiano. Hoy en nuestros días, toda la gente en su mayoría, o más bien todos, se dicen ser cristianos, todos, hermanos, todos de manera general. Católicos, protestantes y lo que hoy también se conoce como evangélicos, y todos se hacen llamar cristianos. Y algunas sectas, aunque no tengan nada que ver con la Biblia, muchas veces usan también este nombre de cristiano. Pero es importante que nosotros lo conozcamos y entendamos qué dice la Biblia al respecto, para que podamos nosotros presentar la defensa o saber responder cuando alguien nos pregunte. De antemano sabemos que no somos católicos, ¿verdad? Católicos, apostólicos, sí. No, porque eso es lo que así es como se llama la iglesia. Pero necesitamos entender que es posible, algunos se quedan así medio asombrados cuando les digo, es que, pues sí, yo soy parte de la iglesia católica. ¿Usted no lo es? Si yo les dijera a ustedes, hermanos, ¿qué dirían? ¿Son parte de la iglesia católica o no? O sea, 50 y 50, 70, 80, ¿quién gana? ¿Quién da más? Y es que a veces nos resulta algo curioso cuando yo les digo a la gente, a veces a algunos, yo les digo, de hecho yo soy parte de la iglesia católica, pero yo no soy católico. Ah, caray, ¿cómo está eso? Vamos a explicar ahorita las razones que vamos a dar.
en cuanto al término católico, pero vamos comenzando, hermanos. Primero que nada vamos a entender qué es un católico romano, porque eso es del que estamos hablando. La Iglesia Católica sufre una división en el año 1100 más o menos, por ahí. Se tenían por ahí problemas con cuál iba a ser la sede, si en Constantinopla o en Roma, donde la querían hacer, y pues se salen con la suya, la ponen en Roma y se divide la Iglesia católica ortodoxa griega. Se dividen de ellos y entonces ellos se separan y se llevan a su patriarca. No se llama papa, se llama patriarca. El de ellos, él usa vestimentas negras y generalmente el papa pues utiliza la vestimenta blanca. Pero ellos queda su sede y entonces se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso es que así se llama, lleva ese nombre. Vamos a hablar un poquito de algunas enseñanzas que tienen. Ahora, antes que nada, y para entender lo que acabo de decir, la duda que por ahí les quedó sembrada, la palabra católico significa universal. Eso es lo que significa la palabra católico. Cuando hablamos de la Iglesia de Cristo, hablamos de una iglesia universal, y es la Iglesia Católica. De hecho, en el año 300 que se cree que se enseñó esto, el que decretó a la Iglesia como Iglesia Católica, que la llamó así, la Iglesia Católica Apostólica Romana, fue a la Iglesia de Cristo, nombrándola como la religión oficial del Estado. Por eso es que le llamó Iglesia Católica. Y fue a la Iglesia de Cristo. Pues ya posteriormente vino con ello se acrecentó, se agrandó la apostasía, parte de la apostasía, pero a la Iglesia de Cristo fue a la iglesia que se le llamó católica, como la religión oficial del Estado en aquel tiempo, con tal de ganar adeptos también, porque estaba compitiendo para obtener el poder este hombre. Pero entonces la palabra católico significa universal, y desafortunadamente muchos católicos no saben ni siquiera el significado de esta palabra. ¿Qué enseñan, hermanos? ¿Qué enseñan los católicos? ¿Y por qué no soy católico? Los católicos romanos enseñan, o ¿qué es un católico? Es uno que recibe la fe por herencia. Uno recibe la fe por herencia en la Iglesia Católica. Y déjeme decirle, vamos viendo cómo es esto. Tiene sus padres que son católicos, nace un hijo dentro de un matrimonio que es católico, y por ende por ende es católico, porque tiene la obligación de ir, llevarlo al templo, a que lo sumerjan, a que lo bauticen, a que lo rocien, y ya por ende ya es católico. Lo acompañan los famosos padrinos, porque los padrinos son los que tienen que velar por su fe, para que llegue un día en que ya es suficiente edad para que sea confirmado y confirme su fe. Pero mientras, el niño es bautizado por la fe de los padres o por la fe de los padrinos. Pero es así como nace. Y entonces, oye, ¿tú qué eres? No, pues yo soy católico. ¿Por qué? Pues es que mis papás fueron católicos y eso es lo que me heredaron. De hecho, es la respuesta general que mayormente da la gente. No es una fe que viene a base de que la persona cree. Sí, dicen, bueno, pues se le va formando después y entonces ya viene la confirmación, pero al final de cuentas lo reciben. Oye, ¿y tú por qué eres católico? Pues no sé, creo que mis papás, porque era la religión que profesaban, pues algo tenían que profesar, es la que elegí. Generalmente es que la reciben así por herencia. El católico es aquel que acepta al Papa como la principal cabeza de la iglesia. Dicen ellos que el Papa es la principal cabeza de la iglesia romana, pero ellos dicen que es el vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo en la tierra. Por eso él es el que tiene toda la autoridad sobre la iglesia. En la Biblia aprendemos que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo. Efesios capítulo 2 versículos 20 al 22 nos dice que Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. En Efesios capítulo 5 también nos lo vuelve a decir.
Y nos dicen ellos que es el representante de Cristo en la tierra. Pero ¿cómo es que es el representante de Cristo? Se supone que el representante es aquel que suple cuando la persona oficial no está, cuando se encuentra ausente. En esta semana, en estos días, por ahí veía una noticia, estaban festejando aniversario de la naval en la Cruz, y el presidente de México no pudo estar, y entonces mandó en la Constitución representante. Él tomó la función de él para suplirlo. Se supone que esto es un representante, y dicen ellos, no, pues es que él es el vicario de Cristo aquí en la tierra, él es el representante. Pero Jesucristo dijo a los apóstoles al enviarlos en la gran comisión, ¿qué les dijo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego, ¿qué dijo Jesús? Y he aquí que yo estoy, ¿qué? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está presente, hermanos, con nosotros. Sí, no lo vemos de forma literal, pero Él está presente. En el Evangelio de Juan, en repetidas ocasiones, aprendemos que el Señor Jesús dice varias veces que el que ama su palabra guardará, y entonces dice, y vendremos y haremos morada con Él. No necesitamos de un representante en la tierra, ni siquiera los apóstoles fueron representantes, hermanos, de Cristo en la tierra. Ellos fueron los que transmitieron las palabras de Cristo a las demás personas. Y al día de hoy aprendemos de las enseñanzas que los apóstoles dejaron escritas en la palabra del Señor. Pero no tenemos un representante, no dejó a nadie. Al que dejó como representante suyo el Señor Jesucristo antes de partir, ¿a quién fue? Al Espíritu Santo. Dijo, yo me voy, es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, les enviaré ¿a quién? A otro consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo, el que actúa en nosotros, el que está presente. No hay necesidad de tener un vicario de Cristo en la tierra, porque Él está con nosotros. Pero el católico romano, esto es lo que se le ha enseñado, entre otras cosas. Es aquel católico romano, es aquel que, aparte de la Biblia, tiene la tradición, que es la expresión o enseñanza que se hace verbalmente, que no está en la Biblia, que son las enseñanzas que se hacen y se han transmitido, ya sea de manera verbal o de manera escrita, hermanos, por los representantes de la Iglesia Católica. Generalmente las llaman encíclicas, algunas de ellas, y aceptan estas enseñanzas aparte de la Biblia. Por eso ellos dicen, ¿ustedes qué tienen? ¿Nomás tienen la Biblia? Nosotros tenemos la tradición. Están como los judíos, ¿verdad? Como los fariseos de aquel tiempo. Le dicen a Jesús, ¿por qué no respetan la tradición de los ancianos? Ellos seguían una transmisión verbal, que era una interpretación de algunos textos bíblicos que ellos desarrollaron posteriormente. Y Jesús les dijo, esos son mandamientos de hombres. Pero la Iglesia o el católico romano tiene, aparte de la Biblia, la tradición como enseñanza en la que deposita como la enseñanza que recibe. Adoran a María, aunque no lo reconozca, dice oficialmente la Iglesia Católica que ellos no enseñan a adorar a nadie, que ellos no enseñan a que se les adore a los ídolos, inclusive ni siquiera venerarlos. Dicen ellos, no, es que no los adoramos, los veneramos. No, es que tú veneras a tu padre, y confunden la palabra, disfrazan la palabra para evidenciar que realmente están adorando a los ídolos. Basta leer los textos que nos enseñan acerca de los ídolos. Lea Romanos capítulo 1 y se va a dar cuenta cómo es que el ser humano se desvió, diciendo que en vez de buscar adorar al Creador, adoraron a sus criaturas, haciéndose a semejanza de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de todo. Es como comenzó la adoración a los ídolos.
Al día de hoy es lo que hace la Iglesia Católica. Y aunque la Iglesia Católica oficialmente dicen que no lo enseñan, cada sacerdote avala la instrucción o la enseñanza en los hijos. Estos son a grandes rasgos, hermanos, un católico romano. Este es un católico romano. ¿Por qué yo no soy católico? Porque yo no sigo estas precisiones, porque no están avaladas en la palabra de Dios. ¿Qué es un protestante, hermanos? La semana pasada les hablé acerca de un poquito acerca de lo que es el protestante. Actualmente el protestante es todo aquel que no es católico. Ese es el término que se aplica a todo aquel que no es católico. Recuerdo algunas ocasiones en años pasados, ya hace algunos años, que a nosotros nos catalogaban y nos decían así, de esa manera, e inclusive entre algunos grupos denominacionales, porque no estábamos de acuerdo con ellos, les rebatíamos, les contestábamos lo que la Biblia enseñaba y ¡no, fuera protestantes! Recuerdo que en una ocasión fuimos, creo que fue San Luis Potosí, y así nos trataron a nosotros como protestantes cuando les enseñábamos lo que decía la palabra de Dios. Pero hoy en día, en nuestra actualidad, protestante se aplica a toda persona que no es católica, ya sea de cual sea. Y también entre los católicos no solamente los llaman protestantes, sino que les dicen los hermanos separados. Esa es la otra frase que utilizan. Pero originalmente, hermanos, la palabra protestante comenzó en el año 1529, fue la primera ocasión en que se asignó esta palabra y se comenzó a asignar a los grupos, en particular a los luteranos, de que eran la mayoría de los que estaban protestando o los que se vieron involucrados en aquel tiempo. En un lugar de Alemania habían quedado en un acuerdo en el año 1521. Ese acuerdo no se respetó a expensas de los príncipes alemanes. Designan otra nueva, pues le llamaban a esas reuniones, se me fue el nombre de esa reunión, dietas le llamaban. Y eran momentos en los cuales se reunían algunos para tomar ciertas decisiones sobre el gobierno o lo que tenía que ver con la iglesia, con la fe. Entonces estas personas, a expensas de los príncipes alemanes, se reúnen en 1529 y entonces se echan por tierra lo que se había quedado, lo que se había respetado sobre la libertad de ofrecer o de seguir una fe, o de seguir la fe que tú quisieras abiertamente, y lo echaron por la borda y entonces comenzaron a designar varias cosas. Entre ellas, uno de los acuerdos que dijeron es: si el rey o el príncipe o el que gobierna en ese tiempo, en determinado estado, es católico, todos los que están bajo su dominio van a ser católicos. Si la persona es protestante o es de una fe diferente más bien, entonces todos van a seguir la fe de esa persona, y es aquí donde ellos protestan. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo, no se les daba la oportunidad de que ellos siguieran la fe que ellos habían elegido. En el caso de los luteranos, que fueron los primeros que empezaron a manifestarse en contra de la Iglesia Católica, que dicho sea de paso, Lutero nunca dejó de ser católico, como muchos creen, como muchos piensan. Ni Zumbio, ni todos los precursores que comenzaron, que siguieron a Lutero, hermanos. Ellos nunca dejaron de ser católicos. Lutero nunca dejó de ser católico. Él protestó en contra de la Iglesia Católica por 95 puntos, en los cuales decía: no, pues es que la Biblia no dice eso en estos 95 puntos, y es que clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Entonces, esto es cuando en 1529 llegan los alemanes y dicen: no estamos de acuerdo con ello, y entonces se les llama protestantes porque no estuvieron acordes con lo que se había designado o lo que se estaba siguiendo en el año 1529. Y es así como comienza a usarse la palabra. A partir de ahí,
pues comenzó a designarse posteriormente a todo grupo religioso que no fuera católico, como hasta el día de hoy se hace. Después pues tenemos la historia que emigran de Europa para Estados Unidos y ya posteriormente con Estados Unidos hacia acá ya se les llama o se conocen como evangélicos entre las denominaciones. Ellos no se hacen llamar protestantes, sino que se llaman evangélicos. Pero es así como nace la palabra protestante. ¿Por qué no soy protestante? Porque yo no estoy protestando en contra de algo en esa palabra, en ese sentido como lo estuvieron haciendo ellos. De hecho, allí es donde se hace otra división y comienza a desgajarse un poco la Iglesia Católica Romana en aquel tiempo. Pues, de ahí comienzan a salir y nacen muchas denominaciones a partir de la reforma de Martín Lutero en ese año. Que ya la reforma ya había comenzado más años atrás, pero es así como nace la palabra protestante. Ahora, desafortunadamente, todos los que entran o que son denominados dentro de este grupo de protestantes, desafortunadamente, hermanos, ellos tienen diferentes enseñanzas. Sí, concordamos en que glorificamos el nombre de Cristo, pero doctrinalmente tenemos diferentes opiniones y no compartimos lo mismo. Sucede lo que hacen aquí cada año, ¿verdad? Por ahí en octubre, creo que es, o noviembre, no recuerdo bien, las famosas marchas por Jesús. Se juntan diferentes denominaciones con diferentes creencias en cuanto a doctrina, pero, no, glorificamos el nombre de Jesucristo. No lo glorifican, más adelante lo vamos a ver. Pero, ¿por qué no soy católico ni protestante? Porque la Biblia enseña algo que no es ninguno de esos dos casos. Desafortunadamente, entre el protestantismo, como se conoce hoy en nuestros días, o entre los evangélicos, hay diferentes grupos que conforman cada uno de estos a lo que se les llama el protestantismo. Grupos que por su misma identificación designan, hermanos, que no son iguales, no tienen las mismas creencias. Religiones muy viejas, denominaciones muy viejas, como presbiterianos, como los anglicanos, como ellos, fueron formando, hermanos, su nombre para separarse y distinguirse de la Iglesia Católica, aunque en prácticas siguieron copiando ciertos aspectos. ¿Por qué no soy católico ni protestante y por qué soy simplemente cristiano? Porque la Biblia enseña que ese es el nombre que Dios dio a sus hijos. Hechos capítulo 11, versículo 26, versículo que acabamos de leer. Es el momento cuando llega el mensaje a la iglesia, a la ciudad de Antioquía, a la localidad de Antioquía. Los hermanos que habían sido esparcidos a causa de la persecución que se levantó con la muerte de Esteban en Jerusalén, los hermanos que habían sido esparcidos llegan a diferentes lugares. Ellos llegaron aquí a Antioquía y comenzaron a predicar la palabra del Señor. Llega la noticia a los discípulos, a los apóstoles que están en Jerusalén, envían a Bernabé para que se dé cuenta de ello. Llega Bernabé, se da cuenta de ello, los anima que sigan adelante, va por el apóstol Pablo, lo trae consigo y entonces ellos permanecen un tiempo enseñando a esta iglesia y nos dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó, ¿cómo, hermanos? Cristianos por primera vez en Antioquía. Es la primera ocasión donde se registra este nombre. Y gramaticalmente los que llamaron o los que pusieron este nombre fueron Pablo y Bernabé. Muchos dicen, fue un sobrenombre, fue un apodo que le pusieron los de Antioquía para identificarlos porque seguían al Cristo, al que había sido aquel que había sido crucificado. El término cristiano o el nombre cristiano, la terminación iano, tiene o da identificación de pertenencia, es lo que designa. Es decir, que es una persona que pertenece a Cristo. Y dicen algunos,
es un apodo que les pusieron porque seguían al colgado o al crucificado, dicen algunos. Y desafortunadamente entre algunas denominaciones esta es la enseñanza que ellos tienen. Pero gramaticalmente dice el texto que fueron Pablo y Bernabé quienes les pusieron este nombre. Ahora, el verbo que se utiliza llamar, el verbo que se usa aquí, es uno que dice que viene, que designa algo que se hace por providencia divina, que viene de parte de Dios, dicen los diccionarios bíblicos. En la traducción, curiosamente, la traducción del Nuevo Mundo, que le llaman así, hecha por los testigos de Jehová, curiosamente en su traducción dice, y fueron llamados por providencia divina, cristianos en Antioquía. Haciendo una traducción basada en lo que conlleva el verbo llamar. Pero aquí encontramos, hermanos, que el nombre designado para las personas o los miembros de la iglesia es cristianos. Ahora, es interesante que entendamos que este es un nombre, no es un adjetivo, es un nombre que se le pone a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. La palabra discípulo se usa como adjetivo normalmente a los discípulos y tiene que ver con aquellos que están aprendiendo, porque eso es lo que significa discípulo, que es aprendiz. El discípulo no es un nombre, es un adjetivo que se utiliza en la Biblia, porque muchos dicen, no, es que el nombre bíblico, si lo tenemos que llevar a los discípulos, porque fue la primera vez que se menciona, o lo primero que se menciona, no se les llama por el nombre de cristianos, sino antes fueron llamados discípulos. Pero no, el discípulo es un adjetivo. Cristianos es un nombre, hermanos. ¿Qué será? En Hechos capítulo 26, versículo 28, encontramos lo siguiente. Note usted cómo lo usa el apóstol Pablo. Y de hecho, ni siquiera es el apóstol Pablo, es con el que está dialogando su interlocutor. Hechos capítulo 26, versículo 28. Hechos capítulo 26, versículo 28 dice de la siguiente manera: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades ¿a qué, hermanos? ¿A qué? A ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Note usted, no le dijo otra cosa. Le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Oye, nuestros hermanos, la mayoría de los grupos que entran dentro del llamado protestantismo, cada uno tiene un nombre para designarse para darse identificación a sí mismo. Pero bueno, es que este nombre no quita que no seamos cristianos. Es decir, el bautista es bautista pero también es cristiano. Entonces es un cristiano que bautista. El presbiteriano es presbiteriano, pero también es cristiano. Es decir, es un cristiano presbiteriano. El católico es un católico cristiano o un cristiano. Y así sucesivamente dicen los testigos de Jehová. Bueno, testigo de Jehová es el nombre que se nos fue designado por Dios allá en Isaías 43, pero también somos cristianos, somos testigos de Jehová, cristianos. Pero cuando vamos a la Biblia no encontramos ningún adjetivo aparte del nombre cristiano, hermanos. No encontramos cristianos bautistas, cristianos pentecosteses, cristianos católicos, cristianos mormones, cristianos testigos de Jehová. Encontramos simplemente cristianos. Y en aquel tiempo, hermanos, aún había sectas. Ya había sectas. Ya había lo que hoy conocemos como denominaciones también. Por lo menos había 4 sectas principales en el judaísmo, en los tiempos del apóstol Pablo. Después salieron otros más, pero aún con eso, a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo simplemente se les llamaba cristianos, porque ese era el nombre que llevaban.
Note usted cómo Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. A menos que los bautistas, nuestros amigos pentecosteses o todas las denominaciones nos acepten que en este tiempo ellos no estaban. Por eso no está aquí en la Biblia presbiteriano católico, presbiteriano cristiano, bautista cristiano. Dicen los bautistas: pues nosotros venimos de Juan el Bautista, por eso somos bautistas. Y les digo yo: entonces somos primos. Porque Juan el Bautista era primo de Cristo y nosotros venimos de Cristo. Clara manera de broma, ¿verdad? Pero es triste, hermanos, que hoy en día existan tantos nombres que no sean el nombre bíblico. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 16, ahora es el apóstol Pedro el que insta a los miembros del cuerpo de Cristo Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16. Dice desde el versículo 15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o idólatra o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como ¿qué, hermanos? Como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No hay otro nombre, hermanos, que el que es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, el miembro del cuerpo de Cristo, que es miembro del cuerpo de Cristo, lo pueda llevar. Tenemos autorización bíblica para poder decir: bueno, yo soy cristiano bautista, yo soy cristiano católico, yo soy cristiano luterano, yo soy cristiano testigo de Jehová, yo soy cristiano mormón. No tenemos autorización. Él dice el apóstol Pedro ahí en el mismo capítulo 4, versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En la Biblia solamente encontramos que a los cristianos o a los discípulos del Señor Jesús o a los miembros del cuerpo de Cristo simple y sencillamente se hacían llamar cristianos. Y al día de hoy, si decimos que somos parte del cuerpo de Cristo en estos días, tenemos que seguir llevando el mismo nombre. No es que somos bautistas porque pues tenemos que registrarnos ante el gobierno, ante gobernación para identificarnos y distinguirnos. Está bien, pero eso no avala. No avala que en tu forma digas que eres un cristiano bautista o que eres un cristiano pentecostés. La Biblia simplemente enseña que somos cristianos y ya. Simplemente cristianos. En la historia, durante los primeros siglos, este era el nombre con el cual se les identificaba todavía, hermanos. Un hombre llamado Ignacio escribe en una de sus cartas y dice de la siguiente manera: por tanto, es apropiado que no solo seamos llamados cristianos, sino que lo seamos. Cuando le escribe a Policarpo, dice lo siguiente: un cristiano no tiene autoridad sobre sí mismo, sino que da su tiempo a Dios. Eusebio, uno de los escritores, de los primeros escritores de la historia, de la historia de la iglesia, dice lo siguiente: los que adoran a Serapis hacen como los cristianos. No hay más que un solo Dios para todos ellos. Los cristianos, los judíos, los gentiles lo adoran igualmente. Josefo, uno de los que redactó también parte de sus escritos, un judío, en la página 252 de su libro Los Escritos Esenciales, hablando del Señor Jesucristo, dice al final lo siguiente: y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. A través de la historia nos damos cuenta en los primeros siglos que este era el nombre con el cual se identificaban
o así nos llamaban inclusive otros hermanos. No hay otro nombre, hermanos, que el cristiano o que el miembro de Cristo, que los discípulos del Señor Jesús lleven en nuestros días, porque ese es el nombre que está escrito. ¿Qué sucede con todos entonces? ¿Qué está sucediendo con todos aquellos que van más allá de lo que dice la Biblia? Generan divisiones. Dijo el apóstol Pablo a los Corintios cuando los exhorta, él dice en el capítulo 1, versículo 10, quiero que sean unidos, todos unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Que tengan una misma opinión, que sean perfectamente unidos. Y luego dice, porque he sido enterado que hay entre ustedes problemas, que hay divisiones, y en parte lo creo, dice, y las divisiones consisten en que uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Pedro, otro dice yo soy de Apolos. Y dice el apóstol Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Así comienzan las denominaciones. Uno dice yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy presbiteriano, yo soy luterano, pero la Biblia dice que somos simplemente cristianos. En los Estados Unidos, por ahí en 1800, hubo un movimiento que hoy se conoce históricamente como el movimiento de restauración. Por un lado, en Europa, unos que se hacían llamar capelistas, otros se hacían llamar estonistas. En Estados Unidos llegan y se toman una persona, un predicador que había salido de las iglesias bautistas, al darse cuenta que estaban mal, se junta con ellos y da en su discurso y dice, ya no seamos más estonistas ni seamos más capelistas, seamos simplemente cristianos, porque eso es lo que manda la Biblia. Y a partir de ahí es que se identificaban todos como simplemente cristianos. Un grupo que comenzó a abogar por volver a las enseñanzas bíblicas realmente. Genera divisiones y genera problemas, hermanos. Genera falta de fe el tener diferentes nombres, porque eso es incredulidad por aquellos que quieren escuchar de la palabra de Dios. A usted, si no le ha tocado, es posible que algún día le toque cuando usted comparta con alguien, le diga, ¿y tú de cuáles eres? Porque pues todos dicen que hablan de Cristo y predican a Jesucristo, pero pues yo veo que son muchos y son diferentes, no son los mismos. Generan divisiones. Llegan a algunas personas y luego, ¿y ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? ¿Qué son, bautistas, presbiterianos, luteranos? No, somos simplemente cristianos. Y se asombran o se quedan diciendo, no, pero ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el nombre de su iglesia? No, la iglesia no tiene nombre. De hecho, la Biblia no enseña ningún nombre para la iglesia. Cuando dice el apóstol Pablo, saludados unos a otros, conozco los santos, saludan las iglesias de Cristo, no es su nombre, iglesia de Cristo, los saludan las personas que pertenecen a Cristo. ¿Qué somos entonces, hermanos? ¿Por qué no soy católico? ¿Por qué no soy protestante? ¿Por qué soy simplemente cristiano? Porque la Biblia no enseña ni al católico ni al protestante en sus páginas. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento que los miembros del cuerpo de Cristo fueron llamados simplemente cristianos. Y si la Biblia enseña y dice que ese es el nombre, el único nombre que debemos llevar, es el único nombre que debemos seguir llevando todavía hasta el día de hoy. Necesitamos nosotros aprender entonces a entender la importancia que tiene que llevemos nosotros este nombre. Es importante que llevemos este nombre porque bíblicamente se nos enseña que este nombre nos identifica con a quien pertenecemos, que es a Cristo. Este nombre también nos enseña la Biblia que este nombre fue el nombre que fue puesto por Dios a través de sus
miembros que él utilizó, como Pablo y Bernabé. Dice Hechos capítulo 11, versículo 26, y con esto termino. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De hecho, el tiempo no ajusta, hermanos, pero si alguien quiere saber más acerca del nombre cristiano, hay una profecía que se hizo y se explica, pero no hay el tiempo, hermanos, para darlo esta tarde. Pero tengo un escrito que se llama simplemente Cristianos. Perdón, el escrito se llama Cristianos, apodo o nombre, porque eso es la idea general que se maneja en las denominaciones. ¿Por qué no soy católico ni protestante? ¿Por qué soy simplemente cristiano? Porque así lo enseña la Biblia y así es la voluntad de Dios que Dios se ha llamado. Simplemente cristiano. Oremos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder, Señor, meditar en tu palabra, Señor, aprender de ella. Gracias, Padre Celestial, por esta grande bendición que tú nos das, Señor, para poder escudriñar tu palabra. Entender, Señor, la desgracia que hay en las denominaciones. Y aunque muchos aleguen la libertad de culto, desafortunadamente con esta libertad de culto, algunos se han aprovechado, Señor, y lo único que han generado son divisiones y contiendas. Ayúdanos a entender, a que podamos nosotros ir a la verdad de tu palabra y entender que no es necesario tener tantos nombres, tantos calificativos, sino que debemos llevar ese nombre, el nombre que tú nos has dado, Padre Celestial, a tus hijos. Simplemente ser llamados cristianos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. En Cristo Jesús te lo agradezco. Amén. Dios les bendiga y deje lugar a quien está presidiendo. Bien, ya estamos por terminar. Gracias a nuestro hermano por